Y la devolución, ahí son varios años, digamos, pero hay un calendario de devolución de... En este caso yo creo que tiene que ver más con los excesos que con los excedentes, ¿no? A ver, la devolución se genera a partir de lo que la Corte llamó cobros realizados en exceso a todas las personas que tenían tablas de factores antiguas y que al colocar la tabla única de factores, ¿ya?, se le generaba una diferencia a favor. ¿Ya? Se le cobró de más, digamos, varios años. Exactamente. No son todos, ¿ah? No. Porque algunos cuando se coloca la tabla única de factores le subía, pero se mantiene el precio producto de la sentencia de la Corte. Pero a los que le bajaba por la aplicación de la tabla, a esa gente se le generó una diferencia que se cobraba en exceso. ¿Ya? Entonces, todas esas personas son las que van a empezar a recibir desde diciembre de este año en una cuenta que cada una de las ISAPRES va a abrir, no una cuenta corriente, sino que una cuenta de excedentes, van a empezar a recibir montos mensualmente para que puedan utilizarlos como excedente o en enero de cada año el saldo que no se ocupe se les deposita en efectivo. ¿Y cómo saber si me va a llegar alguna devolución? En el mes de noviembre las ISAPRES tienen la obligación de notificarle a cada persona que es beneficiaria, digamos, de esta devolución, cuánto es el monto total y de qué forma se va a realizar entonces esta devolución. Pero no a todos les va a llegar. Por ejemplo, son 660 y... 700.000. Casi 700.000, claro, cotizantes, ¿no?, que están vigentes y otros que se han ido del sistema, siempre y cuando no se hayan ido antes del 1 de diciembre del 2022, que fue el momento en que se generó esta sentencia de la Corte. ¿La devolución es en peso o en UF? Es en UF. En UF. Oiga, lo otro que está pasando... O sea, se devuelve en peso, pero valor UF. Valor UF, claro. Lo que está pasando también es que, yo lo decía al principio de esta entrevista, muchas personas están yendo a una clínica X y se dan cuenta que la ISAPRE con la que ellos tenían convenio ya no tiene convenio con la clínica, digamos, me imagino que en cierta medida un poco para hacer caja por parte de la ISAPRE, que también es engorroso. ¿Usted cree que a la larga eso se va a ir reordenando también? Que es como el susto de los primeros meses, porque es complejo tener que pagar una cuenta de 40.000 pesos cuando con ISAPRE te salía 7.000, por ejemplo. Es complejo para la gente, como que la gente se invade un poco. Bueno, efectivamente lo que tú planteas es cierto. Muchos convenios que existían entre ISAPRES y algunos prestadores se fueron terminando, ¿no? Sobre todo por el retraso que había en los pagos de las cuentas y la inestabilidad propia del sistema. Con tantos años de pérdida, como decíamos delante, ¿no?, hubo 2 años que hubo pérdidas significativas, después un año con una pequeña ganancia y ahora una pérdida acumulada al mes de junio de 81.000 millones de pesos que proyectamos a agosto a aproximadamente 100.000 millones de pesos, generaba incertidumbre en el sistema. Ahora, habiendo ley corta y una vez que se vayan conociendo los resultados, lo más probable es que se vaya normalizando la relación o el vínculo entre las ISAPRES y las clínicas, de tal forma que la gente ojalá no tenga que pasar por lo que tú planteas. Superintendente, ¿y cuándo se regulariza el sistema para hacer las reformas? Porque también lo escuchaba decir, claro, acá tenemos que estabilizar el sistema primero, que estaba en crisis, ¿cierto? Y por eso estas alzas que a veces uno dice, ¿cómo van a subir 40.000 pesos? Bueno, en fin, para luego reformar. ¿Cuándo va a pasar eso? Llevamos años hablando de un sistema de salud y de reforma. Ahora, a propósito de las alzas, yo quiero decir algo que creo que es importante. Las personas tienen que fijarse muy bien en cuánto pagaban en julio del 2023. Ya. Ese va a ser el mes de comparación para poder colocar el techo del 10%. ¿Por qué? Porque como después de eso hubo alzas, bajas, todo el mundo ha visto cómo ha ido oscilando el precio. Ya. La ley lo que hace es suponer que todo eso hubiese ocurrido en el mismo momento. Entonces, el mes para comparar si hubo alza, baja, es julio del 2023. Hay gente que a pesar del cobro de las primas va a quedar pagando menos que en julio del 2023. ¿Por qué? Por la rebaja del GES, por la misma tabla de factores. Hay otros que van a pagar lo mismo y hay otros que van a pagar más. Los que van a pagar más de julio del 2023 tienen este techo hasta el 10%. Entonces, tú me dices 42.000, pero puede ser menos si es que eso los lleva, claro, por el techo. Y eso les permite truncar entonces el alza. Ya. Ahí hay que estar muy atentos, ¿no?, a la comunicación de las ISAPRES. Sí, las ISAPRES debieran en la comunicación de este mes notificar cuánto era lo que te descontaban en julio del 2023.